de psicología. ¿Me puede revelar su nombre? Óscar Uriel Santillanes Hernández, un gusto. El motivo de esta entrevista es porque queríamos saber un poco más sobre tanatología y todo lo que involucra. ¿Qué le parece si nos cuenta primero qué es la tanatología? Bueno, la tanatología es una disciplina psicológica que tiene que ver con el estudio y el tratamiento de la muerte. Se ha extendido este campo de aplicación también a otras situaciones de pérdida, como son los divorcios, las rupturas de pareja, las pérdidas materiales, entre otras, pero la tanatología como tal se enfoca en el estudio de la muerte. Entonces es en específico de la muerte, no tanto de los duelos. Sí, digamos que ha sido una disciplina que se ha contextualizado a otros ámbitos, pero originalmente surge para el tratamiento de la muerte, específicamente en el contexto hospitalario, enfermedades crónico-degenerativas, final de vida, entre otras situaciones, como puede ser incluso, digamos, la senectud y como las implicaciones que tienen en la vida de las personas, los problemas vinculados a esta situación del siglo vital. ¿Cuáles son los motivos por los que va, aparte de la muerte, cuáles son los que más se ha presentado una persona que vaya a recurrir con usted a otra persona especialista en tanatología? ¿Qué otro tipo de duelos? ¿Cuáles son los más recurrentes, más bien? El divorcio, la pérdida del trabajo, situaciones en las que las personas se han alejado de un familiar son, digamos, las más recurrentes. Otras situaciones de pérdida que tienen que ver con el abuso sexual o situaciones traumáticas, el robo, el secuestro, que también representan las pérdidas de la seguridad y de la estabilidad económica. Y, por ejemplo, en cada una de estas situaciones, al estar con el paciente, ¿reaccionan de manera distinta según el duelo por el que estén pasando? Hay una serie de factores relacionados con el cómo las personas llevan un proceso de duelo. La edad, el género, las características de personalidad, la vulnerabilidad psicosocial, el apoyo familiar, otros problemas que pueden estar vinculados con, digamos, los obstáculos para poder salir adelante de una pérdida. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de los casos de duelo pues, se tiene que contextualizar a partir de la persona. No hay una intervención general, sino que se aplica a cada situación. Y, por ejemplo, tengo entendido que hay ciertas etapas del duelo. ¿Nos podría contar en qué consiste cada una de ellas? Ok, bueno, desde el modelo de Elizabeth Kubler-Ross se habla de un proceso lineal en torno a cómo las personas llevan un proceso de duelo, ¿no? Digamos que la primera etapa tiene que ver con la negación. La persona está confundida, está aturdida emocionalmente y no sabe qué es lo que sucede, y la tendencia tiene que ver con la minimización o incluso la represión del acontecimiento, ¿no? Después se presenta una reacción de enojo, es decir, la persona empieza a ser consciente de que la situación de pérdida es inevitable y se molesta. Hay otro momento en el que la persona intenta encontrar soluciones, intenta negociar, intenta utilizar los recursos que cuenta, como puede ser la familia, la espiritualidad, los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de una persona que es notificada de una enfermedad terminal, el buscar información en internet para poder encontrar, digamos, como alguna alternativa a su situación. Pero posteriormente la persona se da cuenta que la situación es, digamos, inevitable, entonces se presenta la depresión y posteriormente la persona lo acepta, lo reconoce y supera esa situación de duelo. Digamos que este es solamente uno de los modelos que ha recibido críticas en relación a que establece una normatividad sobre cómo las personas deben de llevar un proceso de duelo. No todas las personas se enojan, no todas las personas niegan. Hay personas que nunca lo superan, hay personas que, digamos, utilizan tiempos diferentes a los que tradicionalmente se habla en la literatura, que es alrededor de los 6 meses a los 2 años. Hay personas que una situación de pérdida la superan en 3-4 meses, hay personas a las que les cuesta 5 o 10 años, incluso a partir de una situación, por ejemplo, de la muerte de la pareja, llegan a tener dificultades para relacionarse con alguien más, incluso para contraer matrimonio, a pesar de que eso pueda resultar una necesidad. Y en este proceso ya nos dijo que no es precisamente lineal en todas las personas. Puede haber como el hecho de que las etapas vayan, por ejemplo, tuve la última y después la primera, o este tipo, sí, que se diera así. No precisamente que se las brincara y no las tuviera, sino que tuviera, por ejemplo, primero
digamos, alguna especie de aceptación y después el enojo. Sí, sí, sí. De hecho, es un camino complejo donde hay avances y retrocesos y que esto puede generar frustración en la familia porque la persona sigue hablando de una situación que aparentemente ya se había superado, pero el duelo es una situación compleja que tiene que ver con el cómo organizamos nuestra propia vida, por lo cual no podemos esperar que en 3 o 4 meses una situación se resuelva. O sea, hay personas a las que les cuesta más, incluso se presentan los duelos por aniversario, se presentan situaciones que generan amenaza, que generan ansiedad o depresión relacionadas con los contextos en los cuales las personas convivieron, las fotografías, las imágenes, algunos olores, algunas situaciones más personales que tienen un carácter simbólico que pueden llegar a afectar a la persona, independientemente de que el duelo ya se haya tramitado y la persona esté en el proceso de reconstrucción de su propia vida. Entonces, por ejemplo, en esto de los aniversarios, ¿se podría decir que una persona ya superó o ya pasó su proceso de duelo, ya está en la última etapa, ya lo superó, pero llegan este tipo de aniversarios? ¿Vuelve a ser parte del duelo o es diferente? Mira, yo creo que un proceso de duelo nunca se supera al 100% y creo esto porque hemos perdido algo especial y ese objeto no se olvida. O sea, esa relación que se ha quebrado sigue formando parte de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias y de nuestra propia identidad. Entonces es completamente normal el que haya situaciones que nos recuerden, que haya días en los que estemos más vulnerables y se presente la tristeza o que se presente una reacción de duelo. Nosotros podemos evaluar que un duelo se está llevando de forma normal cuando con el transcurrir del tiempo la persona va encontrando recursos para manejar el dolor y cada vez es mucho menor y mucho más tolerable. Específico de una persona adulta, que un adulto mayor, que supongamos ya están en, pues sí, como su última etapa, su último proceso, ¿cómo se involucra la familia en este tipo de situaciones? La familia es muy importante porque brinda el apoyo al adulto mayor que está pasando por emociones complejas. Puede ser la culpa. Digamos que la sociedad occidental tiene una tendencia a valorar la juventud y a entender que las personas cuando mueren generalmente debería de ser por un motivo de edad o de enfermedad ante una situación digamos predecible. Cuando el adulto mayor se enfrenta a una situación en la que muere su nieto, en la que muere su pareja, también pierde parte de su identidad, parte de su personalidad, y es parte del trabajo de la familia poder apoyar, poder dar contención emocional y poderle brindar, digamos, un refuerzo para su autoestima, porque en ese momento la persona está en ese ajuste de todo el caos que la pérdida ha generado. Y en las situaciones en las que se maneja pérdidas anticipadas, no sé si es correcto nombrarlo así, por ejemplo, una persona que sabe que en determinado tiempo va a morir, o en determinado tiempo va a perder una extremidad, ¿se puede manejar el proceso de tanatología de duelo desde antes? Sí, de hecho, la tanatología está muy vinculada con los cuidados paliativos, que son una herramienta muy importante cuando una persona está siendo diagnosticada o fue diagnosticada con una enfermedad terminal o con una enfermedad crónico-degenerativa para la cual digamos que no existe una solución, la enfermedad es incurable. Entonces, parte del trabajo del psicólogo tiene que ver con preparar a la persona, con dotarle de recursos, con ayudarle a manejar todas esas complejidades vinculadas con su enfermedad. Y, por ejemplo, si una persona está pasando como por este proceso, este duelo, ¿ha habido como reacciones distintas o la manera en cómo lo toman? Porque bueno, ya nos explicó como el proceso de duelo, pero al momento de dar como la noticia, porque me supongo yo que las personas que están especializadas en esto tienen que dar ese tipo de noticias, o pues sí, el hecho de que vas a perder la vida a lo mejor en tanto tiempo, vas a perder una extremidad o perdiste un ser querido, algo así, las reacciones, ¿cuáles son las más comunes? Las personas reaccionan con confusión, con enojo, con tristeza, con ambivalencia.
Generalmente existe evitación relacionada con el conectar con la emoción. Las personas, digamos que se dan un espacio para no sentir, para consumir drogas, para tener relaciones sexuales de forma insegura, de forma compulsiva, como una manera de alejarse de esa experiencia. Esas son como algunas de las formas en las que las personas manejan el problema o manejan una noticia que es dolorosa en el momento en el que se les informa de dicha situación. El proceso natural implica que la persona deje de experimentar como tanta ansiedad o la necesidad de tener esta estrategia de afrontamiento para sentirse bien, es decir, que tome conciencia de su situación, de su problema. Y una persona especializada en la tanatología, ¿cómo se prepara para dar este tipo de noticias? Es importante que una persona que está trabajando desde la intervención tanatológica tenga una formación especializada en la disciplina desde la cual va a trabajar. La tanatología pues, es una disciplina interdisciplinaria que incluye la psicología, el trabajo social, la medicina, la enfermería, la sociología, la antropología, la religión. Y es importante que nosotros consideremos cuáles son los recursos y las limitaciones que tenemos como profesionales y trabajar desde la experiencia que nos ha dado nuestra formación académica. Es decir, si yo soy un psicólogo que conozco de psicoterapia, conozco de procesos de duelo, es importante que yo dirija mi trabajo desde esta óptica y que no me involucre en cuestiones de religión, en cuestiones médicas, si no tengo dicho conocimiento. Digamos que es importante tener una formación base y a partir de eso irnos especializando en lo que a nosotros nos interesa trabajar. Puede ser el manejo del cáncer, el estrés postraumático, la situación de las parejas, la pérdida perinatal, el suicidio, para a partir de eso adquirir competencias, ya sea de acompañamiento, de psicoterapia, de cuidados paliativos o la disciplina que a nosotros más nos interesa. ¿Y hay un proceso en específico para dar una mala noticia? Sí, nosotros primero tenemos que identificar cuál es el estado emocional de la persona a la cual le vamos a notificar de una mala noticia, cuáles son los recursos que la persona tiene para afrontar esa situación. Nosotros esperamos dar esa noticia con sensibilidad, en frente de su familia, en una hora del día en el que la persona no esté sola, en el que la persona pueda incluso pasar tiempo con un profesional de la salud que le pueda dar la contención emocional en el caso de una crisis. Hay especialistas que se enfocan simplemente en el trabajo técnico, dar una noticia y no toman en cuenta que si la persona está sola se puede sentir desbordada por esa noticia, puede salirse del hospital, por ejemplo, si fue el contexto en el que se le informó, tomar su automóvil y manejar y sufrir un accidente o causar uno. Esas son como todas las variables que el profesional debe de considerar. Cómo la persona va a asimilar esta situación, quién está con él para apoyarlo, la cuestión ética, el decirle la verdad, el ser honestos con la persona sobre cuáles son las características de su enfermedad y no tener miedo como a tener que apoyar a la persona en caso de una dificultad emocional. ¿Es recomendable acercarse a la persona, o sea, tener un contacto físico con la persona al momento de dar este tipo de noticias? Sí, porque eso nos da información sobre cómo la persona ha reaccionado ante esta información que resulta novedosa. Si nosotros le damos una noticia a la persona por teléfono, le estamos también notificando de manera indirecta que no nos interesa el cómo se puede estar sintiendo o cuáles son las circunstancias en las que la persona está. Por ejemplo, si se le da una noticia por teléfono, no sabemos si la persona en ese momento de desesperación puede tomar un arma, puede tomar un cuchillo y hacer daño a alguien más o a sí mismo. Muy interesante. En el caso de que no se pueda estar físicamente en el momento y tenga que ser por fuerza lo más adecuado una llamada telefónica. Si las circunstancias te generan un impedimento para tener una conversación cara a cara, entonces necesitas utilizar el teléfono, lo más recomendado es que lo hagas en un momento donde tú tengas tiempo para monitorear cuáles son las respuestas que las personas presentan. Es decir, no simplemente dar la noticia y terminar la llamada telefónica, sino explorar cuáles son los afectos que esto está generando, cuáles son las personas que están a su alrededor y dar alguna recomendación.
Por ejemplo, esta noticia que yo le estoy dando es complicada y puede generarle una sensación muy negativa. Es muy recomendado, a mí me gustaría que usted le llame por teléfono a una persona con la que tenga mucha confianza y le pida que pase algunos días con usted o que la acompañe durante este proceso de adaptación a la pérdida. Digamos que la soledad es una condición de riesgo en el duelo, el aislamiento, incluso la situación económica puede ser una dificultad. ¿Qué es lo que sucede cuando te dan una noticia que tiene que ver con tu pareja y tu pareja es el proveedor y tú tienes hijos? Hay personas que en esa situación de sentirse superados por el acontecimiento han llegado a quitarle la vida a sus hijos y después se suicidan como una manera de no experimentar un sufrimiento posterior. En ese momento la persona toma una decisión definitiva ante una situación que es temporal, sin haber valorado cuáles son los recursos que su entorno, que el mismo gobierno puede aportar a mujeres viudas. Por ejemplo, la persona no evalúa si existen programas que la pueden apoyar, si existe algún seguro de vida o una protección legal con la que cuente para manejar el problema, al menos durante las primeras semanas posterior a la pérdida. Si la persona, como una de las características de personalidad dominante que tiene, es la impulsividad, nosotros tenemos que estar al pendiente de que no haga algo que pueda poner en riesgo su salud o su vida. Entonces, un tanatólogo puede informar a las personas durante el proceso como sus opciones, ¿no? Sus opciones de este tipo de recursos del gobierno y todo esto para evitar precisamente ese tipo de... ¿O está como fuera del proceso como tal? No, es parte del proceso. Incluso yo considero que es una obligación que el tanatólogo evalúe cuál es la situación en la que se encuentra la persona para a partir de eso poderle sugerir algunas cosas que le podrían venir bien. Por ejemplo, has sufrido la pérdida de tu pareja y te sientes completamente devastado, no solamente por la pérdida de un ser querido, sino también por lo que esta persona te aportaba y el cómo te ayudaba a resolver problemas. La persona se encargaba de lavar tu ropa, de cocinar, de estar para ti, de ayudarte en cuestiones del trabajo, y ahora sientes que estás solo ante la vida. Una forma de resolver ese problema tendría que ver con pedir apoyo en otros contextos, como puede ser a los amigos, como puede ser a un familiar, incluso darle sugerencias a la persona sobre, ok, en este momento tienes una dificultad para prepararte de comer. Una posibilidad es que pues, tú te metas a internet y busques cómo se cocina un producto o cómo puedes manejar esta situación, o pedirle a algún amigo o buscar en tu familia nuclear una persona que te pueda enseñar a cocinar o que durante algunos días se pueda hacer responsable de ese proceso, darle sugerencias sobre cuáles son los alimentos recomendados, que hay personas que ante una situación de pérdida empiezan a descuidar su alimentación, incluso como una manera de autocastigarse, como no merezco vivir, entonces voy a dejar de comer, o como comida chatarra, comida que tiene contenidos muy altos en grasa, y esto después repercute en una enfermedad. Nada más como última cosa, algo que consideré que deberíamos saber, y a lo mejor lo omití en las preguntas con respecto a la tanatología. Creo que hiciste una pregunta relacionada a esto que voy a decir y no te la contesté durante la entrevista. La intervención tanatológica no solamente está relacionada directamente con la muerte, sino con todas las situaciones que rodean a esto. Incluso podemos tener la idea que un tanatólogo es una persona que te puede dar asesoría posterior a una situación de pérdida. Hay personas que, digamos, manejaron adecuadamente en su momento una situación de duelo, pero después 20 o 25 años están pasando por una situación complicada que les remite a esta situación que no se resolvió. Entonces, a pesar de que no exista una pérdida inmediata o una pérdida real, si para la persona en su mente, en sus representaciones, se está generando ansiedad o se está generando temor ante un tema que tenga que ver con la muerte, ahí es donde interviene el tanatólogo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por darnos el tiempo de la entrevista y de nuevo... Pues al contrario, gracias a ti.